19. Cuando Feyre y yo aterrizamos en el saliente rocoso sobre la Casa del Viento para su primera lección de combate, Cassian ya estaba allí, envolviendo sus puños, con una sonrisa arrogante estampada en el rostro. Dejé a Feyre en el suelo y sus cejas se alzaron lentamente al ver a Cassian con su armadura de cuero. Todos esos muchos kilos de músculo grueso y marcado. Cassian la llamó con un solo dedo. «Buena suerte», alcancé a cantarle al oído antes de que se alejara demasiado. Un pinchazo seco y una mueca de fastidio fueron toda la respuesta que recibí. Después de que Cassian le mostrara a Feyre cómo vendarse las manos y muñecas para proteger mejor los huesos y músculos, la dejó terminar de prepararse y se acercó a mí para una breve charla. «¿Vas a decirme que sea suave con ella?», preguntó Cassian. «Ni hablar», respondí con una sola sacudida de cabeza y las manos en los bolsillos. «Bien», replicó, y esa sonrisa imbécil satisfecho se desvaneció. «Entonces entra y ponte la ropa de cuero. Az volverá pronto». Ladeé la cabeza. El sol estaba justo encima, apenas mediodía. Cassian me dirigió una mirada cómplice. A Mor le pareció buena idea salir a leer en el balcón no mucho después de que se terminó el desayuno. Eso fue hace menos de una hora. En efecto. Me dio una palmadita en el hombro y regresó con Feyre, que flexionaba las manos con las vendas nuevas, probando la nueva sensación contra su piel. «No son pinceles», le ladró Cassian, haciéndola saltar. «Al ring». Los ojos de Feyre se entrecerraron con un filo cortante. Reí entre dientes y me alejé, curioso por ver cuánto quedaría de Cassian en pie para cuando regresara. «Mierda». Escupí al suelo detrás de mí antes de girar rápidamente para recibir el segundo golpe de Azriel. Esta tarde, su espada caía con brutalidad. Llevábamos una buena hora enfrentándonos. Posiblemente más si Azriel no daba señales de querer disminuir el ritmo en un futuro cercano. A nuestra derecha, Cassian corregía los golpes de Feyre, algo a lo que apenas podía prestar atención mientras Azriel me atacaba con facilidad y con una buena dosis de fuerza. O estaba mucho más oxidado de lo que creía, o Azriel estaba excepcionalmente cabreado por cómo había comenzado su mañana. A juzgar por la mirada fría y dura que me lanzó después de encontrarlo en la sala e interrumpir su conversación con Mor, yo apostaría por lo segundo. Habían estado sentados muy cerca, en un sillón mullido y cómodo con cojines de terciopelo. Su mano descansaba suavemente sobre su rodilla. Sus ojos brillaron al cruzarse con los míos, la frustración asomando de nuevo tras la calma en la que Mor había logrado envolverlo. Solo podía imaginar cuánto peor habría sido si ella no hubiera estado allí. Supuse que la visita a los reinos mortales no había salido bien. «Tienen una especie de barrera alrededor del palacio», me había dicho Azriel después de que me invitaran a unirme a ellos. Mor no se fue. Esperaba algún tipo de protección alrededor de sus aposentos generales, pero no magia, y desde luego no a ese nivel. Asentí una vez mientras Azriel apretaba los labios. La mano de Mor seguía sobre su rodilla. Él se tomará un tiempo para considerar la mejor manera de sortear esas protecciones sin levantar sospecha de que estamos husmeando, dijo Mor. Una forma delicada de decir que Azriel estaba furioso por no haber podido entrar hoy. No era de extrañar, dada su tendencia a la eficiencia y a no fallar jamás. Los métodos de Azriel eran brutales e implacables en el mejor de los casos, sobre todo cuando se trataba de sus propias capacidades. «Lo resolveremos», dije. «Me alegra que detectaras las protecciones primero. Significa que las reinas son mucho más astutas de lo que esperábamos, y que tenemos más factores que considerar de lo planeado originalmente. Sobre todo si ya están al tanto de las estrategias de Hybern, y están conspirando en su contra. Un consuelo menor para el día, pero una señal de éxito, en cierta medida». Azriel finalmente levantó la vista del suelo, donde había estado clavando la mirada.
como dedujeron las hermanas de Feyre. Exactamente. Él asintió, con la mirada fija en la alfombra otra vez. Mor me miró y se mordió el labio. Me encogí de hombros y le ofrecí. Cass está entrenando a Feyre en el techo. ¿Quieres intentarlo? Sabía que me refería a pelear conmigo. Mor le dirigió una sonrisa suave, alentadora, y Azriel suspiró con una voluta de humo doblándose sobre sus manos. «Vamos», dijo. Quizás fueron las sombras las que hablaron por él. Ni siquiera había pasado 2 segundos dentro del ring cuando la espada salió disparada de la vaina en la espalda de Azriel. No habían transcurrido ni 10 minutos y ya nos habíamos despojado de la parte superior de la ropa de cuero, cuando el sol empezó a quemarnos la piel. Y entonces todo volvió a mí. La rabia y la agresividad cayeron sobre mí como una violenta tormenta mientras danzábamos, suavizándose poco a poco en un ritmo más constante, cuando esas malditas sombras se enroscaron en los oídos de Az y le advirtieron de lo cansado que estaba. Casi deseaba que no lo hicieran. Hoy parecía ser una especie de primer día para Feyre y para mí. La vi, de forma fugaz, observándonos mientras bebía un sorbo de agua, lo suficientemente cerca como para oír a Cassian explicarle los tatuajes en nuestra piel, en los brazos, el pecho, y bajando en una estrecha columna a lo largo de la espalda, entre las raíces de nuestras alas. «Nos hacen los tatuajes cuando nos iniciamos como guerreros ilirios», explicó Cassian, «para darnos suerte y gloria en el campo de batalla». Hubo un silencio prolongado, interrumpido solo por el choque de nuestras espadas, hasta que Cassian añadió, sin el menor intento de hablar fuera de mi alcance: «Rhys no está en forma, aunque no quiere admitirlo». Un gruñido casi se me escapó de la garganta. Pero Azriel es demasiado amable y no le hace morder el polvo. No cuando está haciendo un trabajo tan malditamente bueno intentando matarme, pensé. Az me lanzó una sonrisa descarada y bajó su espada sin esfuerzo. Cassian tenía razón en ambos aspectos. Estaba fuera de forma y mi orgullo me impedía confesarlo en voz alta. Contenía el aliento entre jadeos cada vez que nuestras espadas chocaban en el aire y retrocedíamos a trompicones. En Bajo la Montaña no había entrenado, no estaba permitido, e incluso si lo hubiera estado o si hubiera encontrado una forma de burlar las reglas de Amarantha, era demasiado brutal, demasiado ilirio, demasiado ajeno como para que me vieran con una espada en la mano. Mis armas venían de otros lugares, más adecuadas para mi máscara de prostituta y político. Pero mierda, ¿cómo me había pasado la cuenta? No fui capaz de entrenar durante semanas cuando volví. Azriel se había ofrecido, con esa manera suya de comprender sin presionar, y Cassian supo de inmediato que probablemente no estaba en mi mejor forma. Pero cada vez que pensaba en lanzar un puñetazo, sabiendo que me derrumbaría rápido cuando antes habría sido sencillo, algo dentro de mí se moría un poco. Fue Mor quien me sacó y me obligó a practicar después de que, según me informó, había estado enfurruñado durante demasiado tiempo. Entrenamos hasta altas horas de la noche, hasta que pude mantenerme en pie lo suficiente como para resistir. Pero mis músculos me habían gritado todo el tiempo, y mi juego de pies era terriblemente torpe. Apenas recordaba cómo sujetar la empuñadura de una espada, de lo ajena que se sentía ahora en mis manos, despojadas de los callos de antes, tras 50 años sin empuñarla. Una forma más en que Amarantha me había violado. Incluso una parte de mí que nunca le había mostrado, ella había logrado encontrarla de alguna manera. Azriel captó el momento en que perdí la concentración y atacó, casi dándome en el brazo si no lo hubiera bloqueado en el último segundo. Esta vez no se molestó en complacerme con una sonrisa. «Bueno», escuché decir a Cassian justo cuando pasé a la ofensiva y ataqué a Az. «¿Cuándo vas a hablarme de la carta que le escribiste a Tamlin? ¿Esa donde le decías que no pensabas volver?» Aparté la vista de Az y su espada, buscando a Feyre no muy lejos,
y fallé el golpe que debía darle. Pero Azriel giró su espada más despacio, deslizándola debajo de mí, mientras me precipitaba hacia adelante, y detuvo mi espada para evitar que cayera. La fuerza con la que empujó me impulsó hacia arriba. ¿Y qué te parece si tú me hablas sobre la forma en que provocas amor y te burlas de ella para esconder lo que sea que sientas por ella, sea lo que sea? La voz de Feyre era una punzada venenosa, y por los pocos vistazos que lograba captar de ella, parecía tan furiosa como Azriel se había sentido toda la tarde. Azriel, cuya espada cortó el aire. Esta vez fui yo quien lo alcanzó. Ninguno de los dos miró a otro lado que no fueran nuestras espadas, al menos cuando no estaba observando a Feyre. Cassian, bendito sea el desgraciado, se lo tomó a la ligera entre risas. «Eso es noticia vieja», resopló. Pero enseguida tropezó con su propio contraataque verbal cuando Feyre replicó: «Tengo la sensación de que ella dice exactamente eso de ti». La respuesta de Cassian no fue lo único que se encendió un poco más, ya que Azriel tomaba la delantera conmigo por enésima vez. Menos mal que Mor se había quedado dentro para esto. «Vuelve al ring», dijo Cassian. «No vamos a hacer ejercicios de núcleo. Si quieres soltar la lengua, vamos a volver a eso». Azriel se tranquilizó, percibiendo el rumbo que estaba a punto de tomar la conversación, y me mantuvo lo suficientemente alerta para seguir moviéndome, pero sin presionar demasiado para que pudiéramos escuchar. «¿Rhys te lo contó?», preguntó Feyre. Se lo informó a Azriel, que está monitoreando las cosas y las necesidades que producen ciertos actos. Az me lo contó a mí. Azriel, por su parte, no se inmutó. Supongo que fue mientras todos bailaban y bebían. Miré justo a tiempo para ver la frustración que se dibujaba en Feyre mientras intentaba esquivar a Cassian, pero él la atrapó del brazo. «¡Hey!», dijo, despojándose del rígido mando con el que había estado instruyendo a Feyre momentos antes. «Lo siento. Toqué un lugar que te duele. No fue con intención. Az me lo dijo solamente porque yo le dije que tenía que saberlo por mis fuerzas, para saber qué esperar. Ninguno de nosotros. Nosotros no pensamos que sea una broma. Lo que hiciste fue duro. Una cosa muy dura, sí. Esto fue una manera muy mala de tratar de decirte que si necesitabas hablar del tema, una manera de mierda. Lo siento». Lo vi soltar el brazo de Feyre, pero solo escuché, no vi cómo ella respondía. «De acuerdo». El calor y la tensión desaparecieron. Mi pecho se relajó de alivio. Gracias a la madre de arriba por el día en que ordenó al caldero formar a Cassian y me plantó la loca idea de ir a sacarlo de esa horrible tienda improvisada en los campamentos. 32 golpes, le dijo. Seguro tenía protectores en las manos para que ella los golpeara. Después 40, después 50. No contestaste la pregunta. Silencio mientras Feyre se posicionaba y asestaba el primer golpe. Estoy bien. Los golpes sonaban como un leve retumbar sordo. 1. Feyre golpeó otra vez. 2. Y bien, está bien. Bien, está genial. Me alegro, excelente. Lo mismo que me había dicho. Si no hubiera estado entrenando con Feyre, habría apostado mi estatus de Alto Lord a que me estaría mandando a la mierda con esos puños enormes. Igual que Azriel me sonreía cada vez que alguien decía la palabra bien en aquella azotea. Pero Feyre no estaba bien, ni cerca. Teníamos esa mentira en común. Los golpes sordos aumentaron el ritmo. Perdí rápidamente la cuenta de sus golpes y creo que Cassian también dejó de contar cuando sus puños se convirtieron en humo, ceniza y fuego, quemando las protecciones mientras ella sollozaba con fuerza. El vínculo se cerró. No podía descifrar qué estaba pensando, pero era evidente sin que ella tuviera que decirlo. Todos lo vimos escrito en su rostro, mientras Azriel y yo dejábamos de entrenar. Dolor. Un dolor tan profundo y desgarrador que hacía fácil entender por qué Feyre no había encontrado ni un momento para desear desaparecer, por mucho que en realidad no lo hubiera deseado del todo.
Me encontré caminando hacia ella, dejando a Adriel atrás. El vínculo me impulsaba a ir con mi compañera, a ayudarla a ver la luz que necesitaba. Pero también estaba simplemente aliviado de que finalmente algunas emociones se hubieran liberado. Libertad. Ese era el otro extremo de todo esto. Si Feire pudiera decirlo en voz alta, si pudiera admitirlo ante sí misma. No importaría si estuviéramos allí para presenciarlo o no, siempre y cuando ella misma pudiera decir las palabras que le permitieran empezar a sanar de verdad. Le dio a Cassian un último puñetazo, dándose cuenta de que le había reducido a polvo las protecciones de las manos. Tenía el rostro tan rojo que parecía que sus pecas habían desaparecido. «Estoy bien», dijo Cassian con amabilidad, levantando las manos brevemente para animarla por si necesitaba seguir. Mi hermano la habría dejado golpearlo hasta dejarlo sin aliento si hubiera creído que eso era lo que necesitaba para liberarse de su prisión. Respiré profundamente para tranquilizarme. Cassian, mi hermano, en verdad, el corazón de esta corte y todo lo que representaba. Entre las muchas lágrimas que ahora fluían libremente por el rostro desgarrador de Feire, ella apenas logró decir entrecortada: «Los maté». Casi ni pudo formar las palabras antes de que los sollozos sacudieran su cuerpo nuevamente. Recordé lo que le había dicho al tallador de huesos, cómo esas muertes la habían atormentado, cómo había querido acabar con su propia vida después. Odiaba eso. Odiaba que Amaranta la hubiera destrozado tanto. «Lo sé», dijo Cassian, bajando las manos para darle espacio. «Debería haber muerto yo», lloró Feire. «Mis poderes brotaron de mí sin control. Creo que el vínculo sintió el conflicto y reaccionó por instinto en ese momento, porque al mirar a Feire y sentir esa inmensa tristeza que la invadía en oleadas, fue todo lo que pude hacer para encontrar una manera de calmarla y hacerle saber que no estaba sola. Cassian ni siquiera me miró al pasar, simplemente fue directo hacia Adriel y comenzó a intercambiar golpes mientras yo observaba el rostro bañado en lágrimas de Feire, con los ojos rojos y ardientes. Una oscuridad serena y reconfortante nos inundó, real e imaginaria. Con suavidad, le tomé el rostro entre las manos y lo acerqué para que leyera el mío, envolviéndonos con mis alas, de nuevo sin que lo ordenara. En ese momento, todo era puro instinto indicándome el camino hacia Feire, para evitar que mi compañera tuviera que enfrentar sola aquello. Ese había sido su único deseo al morir, no volver a sentirse sola. Lo había sentido justo antes de que se le rompiera el cuello. «Te sientes así todos los días por el resto de tu vida», le dije. Los ojos de Feire eran azules, tan azules, mientras me observaba e intentaba zafarse de mi agarre para poder salir corriendo, pero la sujeté con firmeza. Y yo lo sé porque me siento así todos los días desde que mataron a mi madre y a mi hermana. Y yo tuve que enterrarlas con mis propias manos, y ni la venganza sirvió para algo. Tienes dos opciones: dejar que te quiebre, dejar que te lleve a la muerte como casi lo hace en la casa de la tejedora, o aprender a vivir con esto. Le sequé las lágrimas con suavidad a medida que hablaba, mis pulgares deteniéndose aquí y allá para rendir homenaje a su piel y al dolor silencioso que se escondía tras ella. La última vez que le había limpiado la cara de lágrimas había sido con crueles lamidas provocativas para distraerla de la tortura de Amaranta. Demasiado parecido a este momento, aunque el gesto fuera ahora completamente opuesto. Feire me miró fijamente un buen rato, escudriñando mi rostro y encontrando las verdades que veía en él y que necesitaba para seguir adelante. Las lágrimas finalmente comenzaron a cesar. Lamento lo de tu familia». Tenía la garganta irritada. Esa no había sido exactamente la respuesta que esperaba. De alguna manera, me rompió el corazón de nuevo. «Yo lamento no haber encontrado una forma de salvarte de lo que pasó en Bajo la Montaña», repliqué. «De morir, de querer morir». Me encontré acariciando su mejilla mientras sostenía en mis manos
el tesoro más valioso que el caldero había considerado oportuno entrelazar con mi vida. Feyre negó con la cabeza, a punto de protestar, pero ya no intentaba apartarse. «Tengo 2 tipos de pesadillas», dije, y se quedó inmóvil. «Las pesadillas en las que soy otra vez la puta de Amaranta o lo son mis amigos. Y las pesadillas en las que oigo cómo se te quiebra el cuello y veo que la luz abandona tus ojos para siempre». Silencio. Pero su cuerpo se relajó mientras yo seguía abrazándola, saboreando la calma que lentamente se abría paso en su piel bajo ese contacto y sin darme cuenta a través del vínculo que nos unía. Mi pareja, mi resistente y maravillosa compañera, quien ahora me observaba como si buscara defectos y grietas antes de encontrar sus manos envueltas en miserables retazos de tela carbonizada, los tristes restos de lo que quedaba de su trabajo con Cassian. «Ah», dije, tomando su mano y sintiendo que mis alas se plegaban suavemente detrás de mí. «Eso». Cassian y Azriel estaban teniendo una verdadera pelea a nuestro lado, una que yo todavía no podía igualar, incluso si lo hubiera dado todo en un buen día. Feyre levantó la vista, entrecerrando los ojos al ver cómo la penetrante luz del sol volvía a iluminarnos. Su rostro ya no era tan carmesí. «Corte otoño, ¿verdad?» «Correcto». Pasé mi mano por su palma, por sus dedos. Su piel estaba perfectamente intacta, sin daño alguno a pesar de los fuegos que había desatado. Interesante. Un don de Veron, el Alto Lord de Otoño. Aunque él jamás lo vería así. Feyre respiró hondo. No estoy demasiado versado en las complejidades de los dones elementales de los otros altos lores, pero puedo llegar a entenderlo, resolverlo, día a día, si es necesario. Si tú eres el Alto Lord más poderoso de la historia, reflexionó Feyre, eso quiere decir que lo que yo haya sacado de ti, sea lo que sea, ¿tiene más fuerza que lo que saqué de los demás? ¿Algún instinto salvaje y primitivo, arraigado en lo más profundo del macho que el vínculo de apareamiento mantenía prisionero, ronroneó diciendo que esperaba que más le valía que mi gota tuviera más influencia? «Inténtalo», sugerí. «Trata de llamar la oscuridad. No voy a pedirte que trates de transportarte». Sonreí, y la cara de Feyre se contrajo como si intentara recordar cómo era este juego entre nosotros después del episodio del que acabábamos de salir. «No sé cómo lo hice». «Tienes que desear que haya oscuridad». Su rostro se torció con frustración, exasperada. Así que le di una pista de cómo volver a mí, a nosotros y a lo que éramos. «Trata de pensar en mí, en lo hermoso que soy, en lo talentoso, en lo arrogante». «Eso también», admití, más que complacido de que hubiera mordido el anzuelo. Crucé los brazos y esperé, mientras la mirada de Feyre descendía, y seguía bajando, más abajo, sobre mis brazos y... Estaba mirando, me di cuenta. «Y ya que estás, ponte una camisa», dijo ella, demasiado rápido. Oh, definitivamente me estaba mirando. La bestia salvaje dentro de mí ronroneó de nuevo, tirando con fuerza de su correa. «¿Te incomodo?», pregunté, inclinándome hacia adelante con una sonrisa tan descarada como la criatura indomable que golpeaba con fuerza dentro de mi pecho. Me gustaba que mi pareja me mirara. Me gustaba mucho. «Me sorprende que no haya más espejos en esta casa», replicó Feyre, recuperándose rápidamente. «Ya que te gusta tanto mirarte». Ella dio un paso atrás y me lanzó una de esas miradas salvajes, feroz, desafiante, mientras Azriel y Cassian intentaban no hacer demasiado ruido con el repentino ataque de tos que aparentemente había interrumpido su combate. Idiotas. «Esa es la Feyre que adoro», dije casi sonriendo. Y aunque Feyre frunció el ceño al cerrar los ojos para buscar mi noche, la paz suave y tenue había vuelto a reinar entre nosotros. Su rostro se tensó, su cuerpo se estiraba buscando algo que por sí solo no podía encontrar. Me acerqué una vez más y le canté la historia que podría acercarla un poco más a ello. «Hay diferentes clases de oscuridad»,
murmuré, moldeando cada una con la punta de mis dedos. Está la oscuridad que asusta, la oscuridad que tranquiliza, la oscuridad inquieta. Está la oscuridad de los amantes y la oscuridad de los asesinos. Se convierte en lo cada uno desea, necesita que sea. No es totalmente mala ni totalmente buena. Con cada nueva forma, la oscuridad brotaba de mí buscando a Feyre, llenando la azotea de un negro infinito y añadiendo capas únicas. Algunas estaban llenas de luz estelar, otras de polvo y sombra, algunas aún de dolor, pero todas poderosas, conectadas en una noche eterna. Abre los ojos, susurré, y disfruté del brillo en la mirada de Feyre, mientras ella contemplaba la oscuridad que nos envolvía como un velo, listo para sumergirnos en el sueño más profundo. Nos envolvió con fuerza, saboreando la forma en que Feyre sentía dentro de ella. Había oscuridad en su interior, pero no del tipo que devora el alma y arranca los peores recuerdos a gritos en medio de la noche. Era parte de ella y ella de aquello. Algún día, esperaba, la encontraríamos juntos. Feyre jugó con un destello de luz de estrellas que brotaba iridiscente sobre las ondas negras, como la tinta que acariciaban su piel y cabello. Y entonces, en un guiño silencioso, todo desapareció por completo. Feyre me miró con una especie de admiración en su expresión. «Podemos trabajarlo más tarde», dije. «Por ahora», y olfateé el aire con exagerado disgusto. «Ve a darte un baño». Feyre no miró atrás mientras me hacía un gesto obsceno. Atravesó justo en el medio del combate de mi hermano, ahora libre y salvaje una vez más sin la oscuridad, y le pidió a mi general que la llevara volando a casa. «Estará bien», dijo Az, dándome una palmada en la espalda mientras los veíamos alejarse volando. Y por primera vez, supe que así sería.